Estamos en el Seminario Permanente Pluralismo Cultural y Minorías de la Universidad Carlos III de Madrid. Hoy tenemos como invitado a Luis Miguel Jaraba, que es un becario predoctoral de la Universidad de Barcelona y que es un antiguo alumno del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba, donde realizó el máster en estudios avanzados en derechos humanos. Pues siempre las presentaciones de este seminario permanente explico un poco mi relación con la persona que va a ser ponente y mi relación con el tema. Y yo dirigí el trabajo fin de máster de Luis Miguel Jaraba, que para mí era un gran trabajo fin de máster sobre un tema muy similar, sobre el pragmatismo jurídico como solución al multiculturalismo. Y he de decir que Luis Miguel Jaraba es una persona con la que se le puede conversar filosóficamente, y eso no siempre se puede decir de todas las personas, y que me alegro que haya encontrado una salida, una solución en la Universidad de Barcelona que le hace muy feliz, ya que podrá finalizar su tesis doctoral teniendo una beca en el sistema español universitario. En cuanto al tema, pues es una de mis pasiones, digamos, académicas, pero que nunca he llegado a trabajar, puesto que sí que trabajé el pragmatismo jurídico en el artículo sobre Dworkin, de Dworkin y el pragmatismo, pero el pragmatismo filosófico no lo he abordado directamente, pero sí indirectamente en el último libro, Desinformación y virtudes epistémicas, donde hablo del giro pragmático, donde creo que tenemos diferencias de cómo lo entendemos Luis Miguel y yo. Y sobre todo resaltaría la gran actualidad de todos los planteamientos del paper que nos ha presentado sobre la polarización, los afectos, las emociones en política, que me parecen un tema muy interesante que vamos a debatir hoy. Y agradeciéndole que esté hoy aquí, que nos dé esta ponencia, le doy la palabra a Luis Miguel Jaraba. Muchas gracias por la presentación y por la oportunidad de participar nuevamente en el ahora seminario de pluralismo cultural y minorías. Bueno, la presentación que vengo a presentar hoy se llama Democracia como vida en comunidad, una respuesta pragmatista al populismo y la polarización afectiva. Entonces, esto tiene que ver con el tema de la tesis doctoral que estoy realizando actualmente en la Universidad de Barcelona y mezcla tres disciplinas de conocimiento diferentes: la psicología social, la teoría política y la filosofía social y política. De lo que va la presentación de hoy tiene que ver con una crisis de la democracia liberal representativa, a la cual se la ha ignorado o se la ha valorado en gran medida su dimensión afectiva. Entonces voy a hablar del fenómeno social de la polarización afectiva y cómo afecta la salud de la democracia. Y el enfoque va a ser más desde la psicología social. Luego, desde la teoría política, se va a hablar del populismo y cómo este empeora la crisis o fomenta la crisis de la democracia liberal representativa a partir de que profundiza más este fenómeno de la polarización afectiva, y cómo pueden haber alternativas diferentes a la insatisfacción que promueve la crisis de la democracia, desde formas de articular a los sujetos políticos que tienen que ver con la democracia como vida en comunidad y vienen de influencia pragmatista. Bueno, entonces primero, la crisis de la democracia liberal representativa. Se ha extendido en la percepción en la academia, incluso en la opinión pública, de que las democracias liberales están en crisis. Desde el constitucionalismo se sostiene que dicha crisis tiene que ver con la emergencia de gobiernos autoritarios o democracias iliberales, es decir, aquellas que erosionan o desconfían de las instituciones y mecanismos políticos que sirven de límites al poder, por ejemplo, el control constitucional ejercido por los jueces. Esta crítica me parece insuficiente para hacerle frente al problema, porque deja de lado las causas que han llevado a dicha situación. Se suelen reducir las causas a un déficit epistémico que tiene que ver con la ignorancia o con el engaño y la desinformación. Vale.
Los líderes políticos parecen no encarnar la voluntad y deseos de las mayorías y eso socava la confianza en el cumplimiento de los ideales del autogobierno y la soberanía popular. Entonces empecemos hablando de la polarización afectiva. Este es un término que tiene como origen el paper que se llama, de título Affect Not Ideology, A Social Identity Perspective on Polarization, de Shanto Iyengar, Gaurav Sud y Stak Lelkes. Y lo que hace es que le introduce una dimensión que había sido ignorada hasta el momento en la literatura sobre la polarización de las masas y la polarización política, que tiene que ver con la distancia social que existe, y el estudio se centra en el contexto de los Estados Unidos entre republicanos y demócratas, quienes cada vez sienten mayor animadversión por sus oponentes. Y lo que dice es que la polarización también implica que los afectos están distribuidos según criterios identitarios partisanos. Es común encontrar en los discursos políticos, en las reivindicaciones partidarias dentro del activismo, expresiones como nosotros no somos como ellos para diferenciarse en términos morales. El concepto de polarización afectiva se refiere al patrón creciente de reacciones emocionales diferenciadas que surgen cuando las personas se categorizan socialmente o se agrupan según líneas partidarias. La polarización puede entenderse como estado o como proceso. Como estado, cuando tomamos una instantánea de la sociedad y vemos que las personas se ubican en extremos políticos opuestos, radicales, o podemos entenderla como proceso cuando lo que se ve es un movimiento hacia los polos. Entonces, cuando hablamos de polarización, podemos encontrar tres conceptos distintos pero relacionados entre sí, que se diferencian analíticamente, pero que se pueden solapar los unos con los otros, que son la polarización política, la polarización ideológica y la polarización afectiva. La polarización política se refiere a un movimiento hacia los extremos con respecto a partidos políticos, por ejemplo, demócratas contra republicanos o con respecto a figuras políticas, por ejemplo, quienes apoyan a Trump o sus opositores. La polarización ideológica se refiere al movimiento hacia los extremos respecto al posicionamiento ideológico, por ejemplo, liberales y conservadores, o de actitudes respecto a asuntos de política pública, aborto, matrimonio igualitario o intervencionismo estatal en salud y educación. También podemos hablar de polarización ideológica cuando se solapa la dimensión del partido político con la dimensión de la ideología, es decir, cuando demócrata se vuelve un término intercambiable con liberal o cuando republicano se vuelve un término intercambiable con conservador. Y la polarización afectiva, que es el centro de nuestro análisis, tiene que ver con una posible consecuencia de distintos criterios de identificación social, incluida la identificación partidista, de la polarización política y la identificación ideológica de la polarización afectiva, y se refiere a respuestas afectivas discriminatorias que surgen de la categorización social y denota una tendencia creciente hacia posiciones emocionales extremas o, como sugieren algunos autores, actitudinales, tanto respecto al endogrupo como al exogrupo. Bueno, la polarización afectiva se fundamenta en el marco teórico de las teorías de la identidad social que surgió en los finales de la década de los 60 e inicios de la década de los 70, a partir del trabajo en psicología social de Henry Tafel. Hasta ese momento las conductas discriminatorias eran analizadas principalmente desde dos perspectivas. Bueno, la teoría de la identidad social se ubica dentro del contexto de las teorías sobre el conflicto intergrupal o el comportamiento intergrupal. Y hasta ese momento las conductas discriminatorias eran analizadas principalmente desde dos perspectivas. En un nivel individual, mediante patrones de prejuicios y discriminaciones ligados a los rasgos de la personalidad, y de esto puede ponerse un ejemplo, por ejemplo, los estudios sobre la personalidad autoritaria de Adorno, y a nivel de grupos sociales eran analizados por la perspectiva dominante de la teoría realista del conflicto. La teoría realista del conflicto explica el conflicto intergrupal como resultado de la competencia por recursos escasos, lo que genera intereses grupales opuestos y en consecuencia produce relaciones intergrupales antagónicas y conduce a un conflicto social manifiesto. Al mismo tiempo, se entiende que la competencia fortalece la identificación intergrupal, el apego al grupo propio y la cooperación interna. En consecuencia, la teoría realista del conflicto sostiene que el conflicto de intereses grupales obedece a causas reales que motivan el conflicto intergrupal. La teoría de la identidad social
postula desde las teorías del conflicto intergrupal que la simple categorización social es suficiente para generar conductas discriminatorias entre grupos. Tafel y sus colegas diseñaron y llevaron a cabo una serie de experimentos destinados a aislar el comportamiento basado en la categorización social de otras influencias como el interés personal o la hostilidad previa entre grupos sociales. Los resultados mostraron que la categorización social era efectivamente una condición suficiente para generar un comportamiento discriminatorio a favor del propio grupo. Pero la teoría de la identidad social y la teoría realista del conflicto no deben entenderse como dos teorías excluyentes, sino por el contrario complementarias. Tafel y Turner sostuvieron que era necesaria la teoría de la identidad social porque la teoría realista del conflicto no explicaba el desarrollo y mantenimiento de la identidad grupal y tampoco se centra en los efectos autónomos de la categorización social en el comportamiento intragrupal e intergrupal. Entonces, plantearon una teoría integrada del conflicto intergrupal que uniera estas dos perspectivas de análisis. Y sostuvieron que el comportamiento social existe dentro de un espectro que varía en grado desde los polos del comportamiento interpersonal e intergrupal. El polo en comportamiento interpersonal se refiere a la interacción, cuando la interacción entre dos o más individuos está completamente determinada por sus relaciones interpersonales y sus características individuales y no está afectada en absoluto por los varios grupos o categorías sociales a las que pertenecen. Por otro lado, el polo del comportamiento intergrupal se refiere a cuando la interacción entre dos o más individuos o grupos de individuos está completamente determinada por sus respectivas membresías a varios grupos o categorías sociales y no está afectada en absoluto por las relaciones personales entre los individuos involucrados. Entonces, una teoría integradora del conflicto intergrupal se ocupa de las condiciones que determinan la adopción de comportamientos sociales a lo largo del espectro. Una variable con efecto causal, una variable, no estoy diciendo que sea la única variable, pero es una variable a consideración, es el sistema de creencias del individuo sobre la naturaleza y la estructura de las relaciones entre grupos y sociedad. En este marco puede distinguirse otro aspecto cada vez de un sistema de creencias de movilidad social hasta uno de cambio social, según se perciba la estratificación social como flexible o rígida. O sea, esto quiere decir un sistema de creencias de movilidad social es como sostener la creencia de que el pobre es pobre porque quiere, o creer que el cambio social, en el caso del sistema de creencias de cambio social, necesita de una lucha de clases o de un cambio social más radical porque simplemente el sistema la estratificación social es muy rígida y uno no se puede mover de posición dentro del sistema. Entonces, el conflicto intragrupal es más probable cuando predomina un sistema de creencias de cambio social, ya sea por transformar situaciones de desventaja, estigmatización e insatisfacción asociadas a la pertenencia grupal o para preservar privilegios del endogrupo. La probabilidad del conflicto aumenta especialmente cuando las posibilidades de movilidad social son muy limitadas o cuando se anticipa una fuerte reacción social, de modo que la competencia intragrupal aparece como el único medio eficaz para defender los intereses del grupo. Entonces pasamos al populismo. Hay un problema cuando hablamos de populismo que tiene que ver con su carácter polisémico, porque parece que a todo ahora le cabe la etiqueta de populista y que todos los políticos al parecer son populistas. Si nos dejáramos llevar por el uso del término populismo que se usa en los medios de comunicación o en los debates políticos. En su uso coloquial puede significar muchas cosas. A veces se toma como sinónimo de demagogia, a veces se refiere a su origen histórico que tiene que ver con un movimiento de intelectuales urbanos que buscaban transformar la Rusia zarista, saltándose la etapa capitalista, y buscaron ir al pueblo para educar y movilizar al campesinado contra el zarismo. Entonces a veces se usa el término populismo para referirse a estos tipos de movimientos sociales que buscan ir al pueblo. O también se usa a veces como un señalamiento arbitrario hacia los contendentes políticos en la política electoral. Entonces, si usáramos todas estas definiciones, pues difícilmente podemos discernir entre quién es populista y quién no es populista. Y a veces encontramos, por ejemplo, que a Pedro Sánchez le dicen que es populista cuando yo no compartiría esta apreciación. Entonces, ¿qué necesitamos para entender qué es populismo y qué no es populismo? Pues un concepto determinado de populismo, pero que a la vez sea complejo y pueda integrar todas o gran parte de las conceptualizaciones que se han hecho desde la academia, porque se han hecho también muchas conceptualizaciones diferentes sobre el populismo.
Algunas de las más famosas son las de Moody Rovira, que entiende el populismo como una ideología política de núcleo débil, la de Ernesto Laclau, que entiende el populismo como una forma de construcción de sujetos políticos a partir de la articulación de demandas sociales y políticas, la de Nadia Urbinati, que entiende el populismo como una forma de representación política que desconfía de mecanismos institucionales de control y mediación característicos de las democracias constitucionales y la democracia liberal. Y recientemente Balasch y Goodman hablaron de una teoría holística del populismo que enfatiza la relación intrínseca entre sus formas discursivas y contenido ideológico. Yo creo que en el contexto de esta teoría holística podemos integrar las otras concepciones del populismo para tener un concepto más complejo de populismo, porque ninguna de estas conceptualizaciones se opone entre sí, sino que se complementan las unas a las otras. Bueno, el populismo como ideología de núcleo débil nace del trabajo de Casmus y Cristóbal Rovira, Karlswasser, y también a veces se denomina teoría ideacional del populismo. Entonces, en esta, el populismo es una especie de mapa mental en la cual se interpreta la sociedad como separada entre dos bandos homogéneos y antagonistas, el pueblo puro y la élite corrupta, y donde se argumenta que la política debe ser una expresión de voluntad general del pueblo. Entonces, hay tres conceptos que determinan este mapa mental que organiza una ideología más sustancial, que podría ser una ideología marxista, o una ideología libertaria, o una ideología conservadora, o de otros tipos de ideologías. Entonces, siempre operan estos tres elementos, pero pueden tomar muchos nombres diferentes. En vez de élite podemos hablar de castas o establishment, en vez de pueblo podemos hablar de la gente de bien, podemos hablar de los americanos, podemos hablar, intercambiarlo con otros términos. Pero bueno, estos elementos, vayamos uno por uno. El pueblo es un término abogado que remite a tres nociones diferentes. Soberanía popular como fuente del poder legítimo a la gente del común y reivindica la dignidad de los grupos excluidos y desvalorados, o a la nación, denotando la comunidad nacional y a menudo excluyendo a los forasteros y a minorías. En el discurso populista, el pueblo suele tener una valoración moral positiva. Por el contrario, la élite suele tener una valoración moral negativa, que alude a una minoría corrupta que coopta las instituciones en contra de la voluntad general. Y el elemento de la voluntad general alude al concepto de Rousseau. La voluntad general es algo que existe a priori a la participación política. Se entiende que la voluntad general, en este caso el populismo, es algo que existe a priori a la participación política. El objetivo de las formas de participación política es hacerla conocida. En el discurso populista, la voluntad general opera como un presupuesto fundante de la crítica a las instituciones, concebidas como instancias que la distorsionan a través de mecanismos políticos que restringen el ejercicio del poder soberano, lo que permite justificar el autoritarismo como ejecución directa y sin mediaciones de un mandato popular transparente. Bueno, pasando a la segunda definición de populismo, que tiene que ver con la construcción de un sujeto político a partir de la articulación de demandas sociales y o políticas. Ernesto Laclau entiende el populismo como una lógica política de articulación de demandas sociales. En su teoría, un significante vacío, que podría ser la dignidad, o que podría ser Make America Great Again, o podría ser incluso una figura de un político en específico, sirve como un término vago cuyo significado varía según distintas perspectivas subjetivas en la medida que remite a una totalidad inalcanzable, como el pueblo, y sirve para constituir una categoría que unifica un conjunto de demandas heterogéneas provenientes de diversos grupos sociales. Este proceso genera una cadena de equivalencias. Esto es el establecimiento de la idea de que los objetivos de distintos grupos sociales pueden promoverse simultáneamente mediante los mismos medios políticos, al contrastarse con una diferencia radical construida de modo similar como la élite, situando así a la sociedad en dos bloques antagónicos. Esta perspectiva implica que el populismo es una forma constitutiva de representación, una manera de representar múltiples demandas, forjándolas en una nueva identidad popular que aspira a volverse hegemónica. Entonces, esta ilustración de Jorge Eliezer Gaitán, que era un político colombiano que fue víctima de un magnicidio a finales de los años 40, expresa muy bien la idea del populismo que tiene Laclau, en la cual el significante vacío puede ser tanto la figura de Gaitán como puede ser palabras como la dignidad o la justicia social. Para cada persona de los colectivos que se agrupan en alianzas y que conforman un movimiento social en apoyo al líder político,
estas consignas van a tener significados diferentes, pero lo que pasa es que el político nunca va a tener que determinar, o sea, mantiene el significado, por ejemplo, de justicia social o dignidad en términos ambiguos y nunca entra a definir concretamente de qué está hablando. Entonces, personas que tienen reivindicaciones, por ejemplo, de reconocimiento de su identidad en el caso de la comunidad LGBT, o de acceso gratuito a la salud pública, o de acceso gratuito a la educación. Muchas demandas muy heterogéneas que en teoría no tendrían por qué relacionarse las unas con las otras aparecen como que pueden ser realizables a partir de una misma consigna que en este caso es la justicia social o la figura de Gaitán. Entonces cuando mataron con el magnicidio de Gaitán en 1948, se puede hablar de que no solo de que la interpretación de este acto de violencia política no solo se interpreta como una representación de la violencia política, sino una negativa de las élites a las demandas de dignidad y justicia social para el pueblo colombiano. Entonces, cuando estamos dentro de una lógica política populista, parece que la política se vuelve algo así como una lucha por la hegemonía cultural. Y esto se puede ver representado con el movimiento Make America Great Again y la autodenominada por Trump revolución del sentido común. La idea de hegemonía es un término que fue elaborado por Antonio Gramsci y que es explicado, o yo lo explico a partir de escritos de Chantal Mouffe, y que tiene que ver con la dominación de un grupo social, con que la dominación de un grupo social no se ejerce solamente por el uso coercitivo de la fuerza, sino por la dirección de la vida intelectual y moral. Consiste en la capacidad que tiene una clase dominante de articular a sus intereses los de otros grupos, convirtiéndose así en el elemento director de una voluntad colectiva. Un grupo social avanza sus intereses al lograr alianzas con otros al hacer que su visión del mundo se identifique con el sentido común, o en palabras de Mouffe, al establecer una cierta definición de la realidad. Make America Great Again alude a una idea sobre lo que es ser americano que se ha perdido por una pérdida del sentido común que debe ser recuperado. Entonces, la exterioridad radical, negativa, que define a toda la coalición de Make America Great Again, termina siendo la construcción de un sujeto político que representa la decadencia occidental, por ejemplo. Entonces, se habla de, por ejemplo, como chivo expiatorio, Trump usa mucho la comunidad trans, usa mucho a los progresistas, usa mucho como al antifascismo para decir como que estas son personas que han perdido el sentido común y lo que tenemos que hacer en Estados Unidos es recuperar este sentido común. Y así vamos a solucionar todas estas demandas sociales tan diversas que los colectivos que apoyan a Make America Great Again están pidiendo. Entonces, para el movimiento Make America Great Again, los demócratas o progresistas no viven en la realidad, sino que están desprovistos del sentido común. Y por eso es que Trump llama al movimiento MAGA como una revolución del sentido común. La otra forma de entender el populismo tiene que ver con una forma de representación que desconfía de la mediación y distorsión institucional de la voluntad general. Nadia Urbinati sostiene que el populismo puede entenderse como una forma de representación que tiende a socavar los mecanismos institucionales de control y mediación característicos de la democracia constitucional y requiere la presencia de un líder o un liderazgo centralizado. El populismo no fomenta una participación democrática genuina, sino que gira en torno a la aprobación de las masas. Su aspiración central es la unidad a través de la homogeneidad, mientras que el pluralismo constituye su principal obstáculo. Enraizada en un sentimiento antiintelectual, la movilización populista no es dialógica, sino plebiscitaria, basada en la adhesión o el rechazo, en decir que sí o que no. En consecuencia, mecanismos constitucionales racionales como el control judicial no son considerados salvaguardas de la voluntad general expresada por la Constitución, sino fuentes de distorsión de la misma opuestas a la expresión auténtica reivindicada por la multitud y su líder. Por eso es que no se consideraría legítimo cuando Trump saca una orden ejecutiva y hay un control constitucional que no permite que se lleve a cabo esa orden ejecutiva porque se considera una práctica antidemocrática. Roberts examinó la relación entre populismo y polarización y sostiene que en su dimensión constitutiva el populismo es inherentemente polarizador, ya que se fundamenta en la constitución de un sujeto populista a partir de la decisión dicotómica del campo político. Para Roberts, la polarización es el proceso mediante el cual la multiplicidad normal de diferencias en la sociedad se alinea crecientemente a lo largo de una única dimensión.
Las diferencias transversales pasan a reforzarse entre sí y la política y la sociedad se perciben en términos de nosotros frente a ellos. Uno siempre hace parte de muchos grupos sociales, pero parece como que el populismo lo que hace es que genera un reduccionismo en el cual nos dividimos en dos campos donde todas esas diferencias y todas esas conflictos entre los grupos sociales que pertenecen, de los que pertenecemos, parecen diluirse en una categoría que los agrupa como un nosotros o como un ellos y que se unifica a partir de equivalencias que tienen que ver con su diferenciación con el otro grupo. Los actores populistas utilizan intencionalmente una retórica polarizadora y moralizada de carácter maniqueo, es decir, de buenos y malos, para movilizar apoyos y reducir las identidades transversales y definir las fronteras políticas. Entonces, algunas causas y consecuencias del populismo. Una de las causas del populismo es la insatisfacción con la democracia liberal representativa. Pero entonces también esto implica que tenemos que entender el populismo como una respuesta de pronto no acertada, o seguramente no acertada, frente a una insatisfacción que es real, pero que tenemos que atender. Por eso a veces la crítica al populismo como algo solamente iliberal resulta insuficiente, porque es que los principios normativos del liberalismo solo le importan a los liberales. Entonces, cuando queremos apelar a otras masas, estas críticas parecen ser insuficientes. Algunas de las consecuencias es que generan polarización afectiva, erosionan las instituciones políticas y el principio de rendición de cuentas, y esto es muy importante y se puede reflejar en la siguiente afirmación que hizo Donald Trump durante su campaña en 2016 para su primera presidencia, que es: yo podría estar parado en la mitad de la Quinta Avenida, podría disparar a alguien y no perdería votantes. Es una clara exageración, pero dice algo muy cierto sobre el fenómeno de la polarización afectiva y su relación con el principio de rendición de cuentas. Bueno, yo creo que a veces cuando hablamos de polarización, del nivel de polarización afectiva y el nivel de antagonismo, estamos hablando, puede ser que de la misma cosa o al menos de dos cosas que tienen una relación directa. Algunos autores consideran que el populismo y la política o la democracia son lo mismo. Esta ontología de lo político surge de la influencia de Carl Schmitt, que consideraba que lo político como la distinción entre amigo y enemigo, es decir, como un antagonismo entre grupos, y definir quiénes hacen parte de cada grupo en este antagonismo, siendo el enemigo una amenaza existencial para el propio grupo y al cual está dispuesto a eliminar. Esta ontología política clausura otras formas de entender lo político y de entender la democracia. Bueno, también este entendimiento antagonista de la sociedad también favorece a la deshumanización y la vinculación moral a interpretar a otro como una amenaza existencial. La polarización afectiva, si bien es una disposición emocional, se sostiene con apreciaciones cognitivas. Y esto podría explicar otros fenómenos como la vinculación moral que existe con los palestinos o con los israelíes en el conflicto, en el genocidio en Gaza, pero me demoraría mucho explicando esto. Entonces, si quieren profundizar, están los estudios de Albert Bandura sobre los mecanismos de vinculación moral en la agencia moral. Bueno, entonces, volviendo a lo de la insatisfacción con la democracia, lo que quiero mostrar aquí es que la crítica de la democracia parte de una crítica inmanente. Es decir, que la forma de vida y las prácticas democráticas se juzgan desde sus propios ideales normativos que entran en contradicción, o lo que creen las personas que constituyen los ideales normativos de la democracia. Cuando decimos que no creemos en la democracia, es porque la democracia no está cumpliendo con lo que nosotros esperamos de la democracia. Muchas veces decimos como que no, esto realmente no es una democracia, pero miren pero dense cuenta que todas estas críticas vienen de los mismos principios normativos de que debería encarnar la democracia. Esto es algo que se ha venido estudiando desde la teoría, desde la Escuela de Frankfurt, la última generación de la Escuela de Frankfurt, con autoras como Rael Jaegui, que habla de las contradicciones internas de las mismas formas de vida. Entonces podríamos entender la democracia como una forma de vida que entra en contradicción al no poder materializar los principios normativos que se propone realizar. Entonces, algunas posibles causas de insatisfacción: la creencia en la representación inadecuada o distorsionada de la voluntad general. Esto está relacionado con el principio normativo del autogobierno. Se asume que la voluntad general es algo dado a priori que debe descubrirse mediante prácticas plebiscitarias de participación política. La voluntad general se revela a través de una apariencia de unanimidad. Por tanto, si queremos una solución efectiva, hay que buscar prácticas democráticas que permitan que cada individuo se sienta representado adecuadamente.
Otra posible causa de insatisfacción es la creencia en la cooptación de instituciones por el interés de un grupo social particular que no se corresponde o se opone a la voluntad general. Esto se relaciona con los principios de autogobierno e imparcialidad. Las instituciones se entienden como instrumentos que sirven para avanzar agendas partisanas. Por tanto, hay que buscar prácticas democráticas que integren una pluralidad de intereses y puntos de vista. La tercera posible causa de insatisfacción, y estas no son taxativas, y es un punto que todavía está en desarrollo dentro de mi tesis, pero para mostrar un ejemplo sobre esto de la crítica inmanente, es la existencia de condiciones socioeconómicas adversas como la pobreza o la inseguridad que se perciben como resultado directo de la imposición institucional de programas de gobierno moldeados por doctrinas ideológicas de quienes ocupan cargos públicos, comúnmente denominadas el establishment. Este, a su vez, debería ser reemplazado por un proyecto hegemónico que a menudo se concibe simplemente como el retorno al sentido común de las masas. Un ejemplo de esto sería explicar la situación de crisis socioeconómica de un país a partir por ejemplo, el avance del socialismo, que sería el avance del socialismo lo que explica que exista pobreza o que exista inseguridad. Entonces, en las campañas políticas escuchamos mucho la expresión nos vamos a volver Venezuela y expresiones de este tipo. Sostengo que esto está relacionado con un deseo implícito de reconocimiento que subyace al ideal democrático de igualdad, entendido como el hecho de que todos son iguales, igualmente importantes en la democracia, y en otras palabras, que los actores políticos en competencia buscan validar la validación y reconocimiento de sus demandas, identidades y valores dentro del sistema democrático. Las prácticas democráticas deben cumplir esas demandas de reconocimiento, lo cual no es lo mismo a decir que toda opinión es igualmente buena, sino que todas merecen ser tenidas en cuenta y debemos dar razones si las descartamos. Entonces, una visión alternativa que yo estoy promoviendo en mi investigación tiene que ver con el pragmatismo filosófico. Concretamente, en esta presentación voy a hablar de la influencia de la obra de John Dewey y cómo él entendía la democracia como vida en comunidad. Y cuando hablamos de democracia como vida en comunidad, nos damos cuenta de que ponemos el foco en la constitución de una comunidad política que se entienda con unos mismos intereses, o sea, que consideren que la diferencia es algo bueno y que consideren que pueden alinear sus intereses, que no se entiende la sociedad como una disputa entre dos bandos cuyos intereses son irreconciliables. Entonces, la crisis de la democracia liberal representativa conduce a la urgencia de cambiar la forma que entendemos la democracia. Hay que promover un entendimiento de la democracia como vida en comunidad. ¿Y esto qué implica? Dewey entendía, bueno, esto lo desarrolla en su obra The Public and Its Problems de 1927, y Dewey entendía la democracia como una forma de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que la democracia no es solo un sistema de gobierno, sino que debe entenderse como una ética que dirige las interacciones sociales en otras instituciones sociales. Él hablaba de que las instituciones políticas eran un tipo específico de instituciones sociales, pero que es una ética que dirige las interacciones sociales en otras instituciones como la familia, el lugar de trabajo, la escuela. La idea es que la mayoría del tiempo nosotros no estamos participando en instituciones políticas, y cuando lo hacemos generalmente puede ser después de muchos periodos de tiempo y solamente mediante la forma del voto, del ejercicio del derecho del voto. En cambio, siempre estamos participando en interacciones sociales en la familia, en el lugar de trabajo, en la escuela, que constituyen unos hábitos sobre cómo nos comportamos. Y los principios normativos que rigen dentro de estas instituciones sociales no suelen ser los mismos principios normativos de la democracia, o a veces incluso suelen ser incompatibles porque están las jerarquías más marcadas, porque se tiene un mayor aprecio o lo central es la meritocracia o un discurso meritocrático, o se considera que algunas posiciones son epistemológicamente privilegiadas, en el caso de las escuelas, y etcétera. Entonces, las ideas de Dewey es que los hábitos se forman en las interacciones sociales dentro y entre grupos y están influenciados por las costumbres de dichos grupos. La democracia es un ideal y nunca se alcanza a materializar de forma perfecta. Es un horizonte que guía la acción. La democracia contiene un conjunto de ideales normativos sobre cómo conducir nuestra vida en comunidad, que el carácter democrático lo dan los procesos y no los resultados, y que para vivir de forma democrática necesitamos interacciones e instituciones sociales que promuevan hábitos democráticos. Esto implica repensar cómo se dan las interacciones dentro de la familia, el lugar de trabajo o la escuela. Esto quiere decir que esto es un proyecto más radical que solamente de la democracia institucional. Esto implica un cambio social mucho más amplio.
Las instituciones políticas son una especie dentro de las instituciones sociales y la idea de la democracia como forma de vida es la idea misma de comunidad. Entonces, esto implica que hay formas de política que no son democráticas, que serían formas excluyentes de la política, ahora voy a ir más a fondo con esto, y formas políticas democráticas, que serían incluyentes. Desde el punto de vista de los grupos, su ideal normativo, la democracia como horizonte normativo, desde el punto de vista de los grupos, su ideal normativo requiere la liberación de las potencialidades de los miembros de un grupo en armonía con los intereses y bienes que son comunes. Dado que cada individuo pertenece a múltiples grupos, esto también exige que los diferentes grupos interactúen de manera flexible y en conexión entre sí. Cuando la pertenencia a un grupo implica una dinámica excluyente, no hay comunidad, sino una mera asociación en la que las potencialidades individuales quedan reprimidas. Por ejemplo, cuando estamos en un contexto de polarización afectiva, se entiende que, por ejemplo, la élite y el pueblo constituyen dos grupos que no se consideran una comunidad entre sí, sino grupos que tienen una dinámica excluyente. Entonces, en ese caso, es la interpretación de la sociedad como una lucha dividida en estos dos campos no permitiría el ejercicio de la constitución de una comunidad democrática. Mientras que la asociación es física, la vida comunitaria es moral, en el sentido de que se sostiene emocional, intelectual y conscientemente, y actualmente estamos haciendo muy poco por sostener la vida comunitaria en un sentido moral. Para Dewey, existe una comunidad allí donde hay una actividad conjunta cuyas consecuencias son consideradas buenas por los miembros involucrados. Se consideran buenas en la medida que se generan el deseo y el esfuerzo para sostenerlas. Esto no es el caso con el populismo, dado que se consideran buenas solamente la actividad conjunta del propio grupo. Donde hay polarización afectiva, no hay conciencia de ser parte de una misma comunidad política. Para que la vida comunitaria sea moral, debe ser el producto de la comunicación, lograda mediante el intercambio de signos y símbolos que hacen posible la interpretación de las actividades y sus resultados. Solo de esta manera puede captarse el flujo de la experiencia, aislarse, juzgarse, valorarse y en última instancia regularse. Entonces, la comunidad que está pensando Dewey requiere la formación de públicos. Entonces, aquí toma primacía la categoría de público en lugar de pueblo a partir de procesos de investigación social. Entonces, hay un paper muy interesante de un profesor de la Universidad de Barcelona, que se llama Lluís Serrano, en colaboración con Matteo Santarelli, ambos son pragmatistas, que se llama Populism or Pragmatism, Two Ways of Understanding Political Articulation, en el cual hablan de que se puede interpretar el populismo y el pragmatismo como dos tipos diferentes de articulación de los sujetos políticos a partir del lenguaje. Entonces son dos tipos de estrategias de crear sujetos políticos colectivos. Entonces la noción de articulación se refiere a los procesos mediante los cuales una entidad social vaga y parcialmente indeterminada, por ejemplo problemas, situaciones o identidades, se desarrollan y se determinan y se vuelven claras. Pasar de un punto de indeterminación a la determinación. Dentro del populismo, el sujeto político colectivo del pueblo, como ya habíamos mencionado antes, se construye discursivamente a través de la retórica política, un significante vacío. Se utiliza para hacer emerger un pueblo mediante el proceso de estructurar demandas sociales preexistentes en una cadena de equivalencia mediante su definición negativa a partir de una radicalidad exterior que los unifica. De esta manera se articula la identidad política. Es importante señalar que esta lógica de equivalencia no opera mediante procesos de abstracción, lo cual sería mediante la identificación racional a partir de un proceso racional y reflexivo de lo que tienen en común todas estas demandas, sino a partir de la condensación, donde todas las demandas se vuelven intercambiables en el sentido de que cada parte puede tomarse por el todo de la cadena. Explicar esto. Por ejemplo, varias demandas sociales diferenciadas pueden entenderse como una parte que representa al todo mediante el significante vacío de dignidad del pueblo, por ejemplo, o varias demandas reaccionarias a la supuesta decadencia de los tiempos actuales pueden unificarse a partir del eslogan Make America Great Again, que apela a un pasado idílico inexistente. Al desvincular el proceso de articulación de la actividad reflexiva de los agentes, el populismo abre el camino para que la identidad política sea manipulada por un partido o líder político, comprometiendo la realización del ideal de autogobierno, porque aquí lo que parece es como que hay una narrativa prefabricada de las cuales nosotros podemos elegir dentro de un mercado de ideas o de un mercado de explicaciones, de narrativas,
pero que nosotros no hacemos parte activa en la configuración de esta narrativa. No estamos participando de manera activa, sino de manera pasiva, y esto se relaciona también con la forma en la que tenemos nuestra relación con la información dentro de nuestras sociedades actuales, en las que, por ejemplo, estamos scrolleando en Instagram, en redes sociales, y estamos recibiendo contenido, pero no estamos haciendo parte de la construcción de este contenido. Entonces, la mayoría de nuestras interacciones son pasivas con la información. En la articulación pragmatista no hablamos del pueblo, sino de la identidad colectiva de los públicos. Los públicos son más adecuados para alcanzar los principios de autogobierno, igualdad y deseo de reconocimiento. Los públicos se articulan alrededor de un problema, no solo para proponer soluciones, sino en la misma determinación de lo que constituye el problema. Entonces, un público es un colectivo social compuesto por todos aquellos que se entienden afectados por las consecuencias de las transacciones privadas entre terceras partes. Es decir, por ejemplo, un público que se entiende público o se constituye como público a partir de que se encuentran afectados indirectamente, por ejemplo, por las relaciones comerciales que hay entre turistas y personas que arriendan sus viviendas con Airbnb. Se ven que están viendo un aumento de los alquileres, o tienen alguna interpretación de cómo esta forma, de cómo esto los afecta. Incluso pueden haber otros colectivos que también se afectan de otras maneras, y cuando se ponen juntos, ven que hay un problema, definen cuál es el problema y tratan de buscar soluciones. En ese caso es que podemos hablar de que existe un público. Esto involucra una manera muy distinta de entender la articulación política. También se pasa de un estado de interdeterminación a un estado de determinación, pero a través de un proceso reflexivo. Tal proceso requiere de una capacidad dual por parte del público, autopercibirse como afectados por estas consecuencias, en primer lugar, y en segundo lugar, poder ejercer control sobre estas consecuencias. Aquí, a diferencia de la articulación retórica, el público se constituye a sí mismo y es quien elabora maneras concretas de tratar con el problema. La forma de participación democrática es mucho más activa y se acerca más al ideal de autogobierno. Al involucrar a los individuos en la formación y orientación de sus actividades grupales, esta forma de participación política realiza de mejor manera el ideal de autogobierno a partir de una participación más directa. Al integrar las perspectivas individuales y sus contribuciones en la resolución de los problemas conjuntamente articulados, se sostiene la idea de que cada miembro de la comunidad democrática es igualmente importante. Al mismo tiempo, atiende al deseo de reconocimiento, tanto al aportar visibilidad al individuo y sus demandas, como al promover un sentido de autoestima, al poder encontrar reconocimiento por sus contribuciones. Además, el concepto de público y sus procesos de articulación sugiere que sí es posible constituir una comunidad política de manera no antagónica, porque muchas veces se dice como que solo se puede constituir la solidaridad entre grupos, intergrupal, a partir de construir un enemigo. Y esto lo que da cuenta, esta forma de articulación lo que da cuenta es que hay otras alternativas a esta forma. La referencia externa requerida para identificación grupal no requiere una oposición entre grupos sociales. Alternativamente, podría definirse a partir de una entidad despersonalizada como un problema común o una situación. En este sentido, la insatisfacción con la democracia liberal representativa podría entenderse sin recurrir a estrategias populistas, políticas populistas que profundicen la polarización afectiva. Entonces, la polarización afectiva es un obstáculo para la formación de públicos. Por lo tanto, necesitamos atender con mayor seriedad a los requerimientos afectivos, o darnos cuenta de que existen unos requerimientos afectivos para la democracia, concretamente para la democracia deliberativa. Entendemos como parte de una misma comunidad política de entendernos, o sea, se requiere de un entendimiento de que somos parte de una misma comunidad política con unos mismos intereses, aunque aparentemente estén opuestos, pero que deben ser integrados a partir de un proceso de cooperación reflexiva. Podemos empezar reuniéndonos con otras personas y pensando que tenemos intereses contrapuestos, pero de pronto mediante el diálogo podemos llegar al punto de reformular cuál es el problema y cuáles son las soluciones que puedan arreglar este problema, integrando lo que considerábamos que no se podía, que no era conciliable a partir de la reflexión y el diálogo entre diferentes. Esto no pasa cuando se aboga por un populismo de izquierda, que es como la estrategia que están promoviendo intelectuales como Chantal Mouffe a partir de la creciente ola de populismos de derecha, y la estrategia de ella, que se basa en una ontología política como la de Carl Schmitt, que entiende lo político como algún grado de antagonismo, pero que supone como una dilución del antagonismo en un agonismo. Entonces, eso quiere decir que no se entienda como una lucha existencial entre dos grupos, sino como una contienda entre adversarios políticos, por ejemplo, en los escenarios electorales.
Pero esto es problemático porque ignora las consecuencias afectivas que tiene construir identidades a partir de intereses antagónicos para la democracia. Es decir, no podemos pretender que estamos construyendo solidaridad con un grupo, de nuestro grupo, a partir de la diferenciación con otro grupo durante una campaña electoral, que vamos a ir intensificando mucho este antagonismo durante la campaña y después de la campaña nos vamos a entender todos como parte de una misma comunidad política y que no va a haber violencia y que no va a haber enfrentamiento entre las partes. O sea, hay una parte de la psicología social que están obviando con estas teorías que tiene que tomarse en serio. Bueno, el cambio hacia hábitos democráticos requiere un cambio de nuestras creencias comunes. Por ejemplo, esto se puede ejemplificar con el concepto de verdad. En el pragmatismo, el concepto de verdad no se entiende como verdad como correspondencia o en el sentido de que la verdad representa algo que está allá en el mundo y que tenemos que develar, sino que se entiende el concepto de verdad en un sentido social, que es algo que se produce en la comunicación y la experiencia compartida entre las personas que entran en diálogo, entre las comunidades de conocimiento, y que tiene una noción más constructivista sobre la verdad, es algo que se construye. Lo que sirve para solucionar un problema, lo que es la verdad en el pragmatismo es lo que sirve para solucionar, concretamente en el de Dewey, es lo que sirve para solucionar un problema, lo que resulta útil para el mejoramiento de la vida social. Pero esto no quiere decir que no haya rigor, porque famosamente la escuela de Frankfurt, en algunos textos de Adorno y Horkheimer, han hablado muy mal del pragmatismo, lo han interpretado mal y esto le ha dado una mala fama al pragmatismo, porque no es como ellos que decían que el pragmatismo, la verdad, es instrumental a fines establecidos con antelación, sino que los mismos fines también se definen dentro del diálogo. No es como que el pragmatismo sea una herramienta para avanzar una determinada ideología o un determinado interés de clase. Podemos entender la verdad también a partir de la formulación que hace Richard Rorty, que era un neopragmatista, que habló más en la década de los 90 y retomó, como buen lector de Dewey, la influencia de Dewey, lo puso en el contexto lo relacionó en el contexto del giro lingüístico de la filosofía. Y mediante la influencia de Wittgenstein decía que para definir un concepto tenemos que ver el uso de ese concepto. Entonces, cuando decimos que algo es verdadero en el uso coloquial, lo que estamos haciendo es que estamos diciendo que es una afirmación justificada bajo los criterios más rigurosos según una comunidad de conocimiento a la que pertenecemos en la actualidad. Es decir, cualquier cosa no es verdad. Tiene que pasar por un rigor, pasar por unas convenciones establecidas por una comunidad de conocimiento específico. Entonces, Dewey no era un oponente de la ciencia. Él decía que justamente para que podamos tener una sociedad democrática necesitamos integrar y diseminar el conocimiento científico dentro de la opinión pública. La deliberación democrática no debería tratarse, si entendemos este concepto de verdad como verdad social, van a cambiar los hábitos democráticos. La deliberación democrática no debería tratarse como debatir, es decir, demostrar tener la razón, porque estamos criticando pues la idea de que hay una visión correcta, que se puede conocer de antemano y que lo único que tendríamos que hacer es llevar a los demás a darse cuenta de su equívoco y demostrar que nosotros tenemos la razón, sino de dialogar, es decir, de construir algo nuevo a partir del intercambio comunicativo. Entonces, un diálogo comunicativo de una deliberación democrática exitosa sería aquella en la que ninguna de las partes conserva la misma opinión, o al menos no completamente, que tenía en un principio, sino que logran integrar sus diferencias para llegar a algo nuevo. Bueno, el pragmatismo critica muchas dicotomías del pensamiento común, como la oposición entre el interés individual y colectivo, la teoría y la práctica, lo racional y lo emocional, y lo individual, el individuo y la sociedad. Bueno, vamos a ver si tengo tiempo de hablar. ¿Hay tiempo? Sí, bueno. Bueno, yo quiero explicar todo esto que estoy hablando a partir de un caso concreto, que es el caso de Charlie Kirk y Turning Point USA. Charlie Kirk era un activista conservador ligado al movimiento MAGA que realizaba giras por universidades de Estados Unidos en las cuales enfrentaba en debates públicos a estudiantes con posiciones ideológicas contrarias a las suyas bajo el eslogan Prove Me Wrong. Entonces aquí lo que pueden ver es una manifestación de lo que digo de que esta creencia de la verdad objetiva con la que llegamos antes de que ocurra la deliberación democrática lleva a ciertas prácticas como estas,
en la cual lo que sucedía es que se trataba de demostrar que su posición era correcta mediante el empleo de falacias argumentativas para ridiculizar a sus oponentes ideológicos. Entonces él cogía mediante, o sea, en un evento muy público, a una persona de la ideología contraria, generalmente un estudiante que no está preparado argumentativamente como él, que era un señor de 30 y pico años, que ya tenía un bagaje en el mundo político, empezaba a debatir con él. Pero entonces debatía a partir de la aplicación de muchas falacias argumentativas. Pero igualmente la gente siempre consideraba o mucha gente del público lo aplaudía cuando él manifestaba estos argumentos o estas falacias, pero no era por la calidad de sus argumentos, sino porque suponían una defensa al estatus del propio grupo. Es decir, las personas tienen un cierto sesgo a favorecer a las posiciones que confirman lo que ellas ya creían antes. Y también tienen un sesgo en el sentido de que siempre van a favorecer, como plantea la teoría de la identidad social, de alguna manera el pensamiento del propio grupo. Entonces, se puede considerar que lo que hacía Charlie Kirk estaba guiado por un compromiso por llegar a la verdad. Esto solo tiene sentido si entendemos la verdad como algo ya dado, que hay que revelar o que hay que demostrar, y no como algo que se construye socialmente a partir de la comunicación y la experiencia. Este tipo de creencias sobre el rol del debate político y su relación con la verdad promueven hábitos que profundizan en el antagonismo social y político. Y esto tiene consecuencias afectivas. Entonces, otra forma en la que nos sirve el caso de Charlie Kirk es para pensar en las reacciones que hubo en las redes sociales luego pues no sé si están enterados, pero Charlie Kirk es una persona que mataron ahí durante el ejercicio de uno de estas giras en las que estaba debatiendo con sus opositores, y esto ha creado muchas reacciones. Entonces yo digo que hay un tipo ideal de reacciones dependiendo en un contexto de polaridad, bueno, cuando aplicado a las personas que están polarizadas ideológicamente, sobre cómo se sienten a partir de lo que pasó con Charlie Kirk. Entonces, yo pude identificar en redes sociales mucho como que cuando la persona era republicana o conservadora, que sí existía una afectación emocional por lo que pasó, y se consideraba a Charlie Kirk como un mártir asesinado por la causa de la libertad de expresión. Cuando la persona era demócrata, liberal o progresista, se consideraba que era alguien que vivió por la espada y murió por la espada, que contaminaba el debate público con discursos de odio y defendía el porte de armas. Incluso dijo que estaba dispuesto a sacrificar vidas con tal de preservar la segunda enmienda constitucional de los Estados Unidos, que es el derecho de bear arms, y se alegran o al menos son apáticos a su asesinato. Y había una tercera posición, que podría ser la de las personas no tan polarizadas dentro del marco ideológico y afectivo, que serían personas más cercanas al centro, pero haciendo la aclaración de que yo no creo que haya un centro puro, sino que las personas son más como de centro izquierdo o centro derecha, que no defienden a Charlie Kirk, pero consideran que no merecía lo que le pasó, y su reacción afectiva es más ambigua. Puede que sientan solidaridad hacia el colectivo de personas cercanas a Charlie o con los ideales propios de la democracia liberal, como la resolución pacífica de los conflictos. Entonces, yo con el pragmatismo y hablando de la democracia como vida en comunidad, yo no estoy diciendo o no estoy negando el conflicto social, o estoy diciendo que hay que suprimir el conflicto social, ni que puede suprimirse, ni que es algo deseado que se suprima el conflicto social, sino que tiene que entenderse la integración de la diferencia en el conflicto social y estos procesos reflexivos como una forma de gestionar el conflicto social de manera útil para el mejoramiento de nuestras vidas colectivas. El conflicto como posibilidad de movimiento y cambio social es importante en toda sociedad que valore positivamente la diferencia. Lo natural en la historia y la cultura humana es el cambio, y las sociedades donde se hace un esfuerzo por mantener significados sociales estáticos son las sociedades totalitarias. Cuando se quiere mantener el significado social de las cosas, generalmente estamos hablando que hay el ejercicio de un poder político que trata de definir lo que significa todos los significados dentro de la ampliedad de las instituciones sociales. Entonces, muchas veces cuando hablamos se está politizando o
como lo personal es político o todas estas cosas, lo que se quiere decir con estas expresiones es decir como que los significados sociales no están fijos, sino que pueden ser transformados porque tienen que ver con elementos que en gran medida son voluntarios o que son cambiables, que no está el significado cerrado. Entonces yo también diferencio entre diversidad en un sentido sociológico y pluralismo como un compromiso ético por valorar positivamente la diferencia. El pragmatismo promueve el experimentalismo y la creatividad. El experimentalismo entendido como nuestras ideas deben ser tratadas como hipótesis y ser puestas a pruebas en la vida práctica, que son falibles, y esto es yo diría que es un remedio eficaz, o al menos nos guía más a adoptar actitudes y hábitos contrarios al dogmatismo. Y la creatividad, que promovería esta idea de que no debemos buscar la solución a los problemas del presente aplicando herramientas del pasado, que no hay que caer en el pesimismo y la parálisis que conlleva el pesimismo y en el optimismo ciego, conformismo con la situación actual que vivimos, sino procurar el meliorismo, que es la mejora de nuestra vida social. En este sentido, deberíamos ser idealistas, pero no idealistas en un sentido de no atender a la experiencia, sino idealistas en el sentido de tener un horizonte hacia el cual debemos aproximarnos. Y finalmente cierro con esta frase de famosa frase de Bertrand Russell, que decía que nunca moriría por mis creencias porque podría estar equivocado, que me parece una buena actitud para evitar el dogmatismo de creencias y la violencia política. Sería todo. Muy bien, pues muy interesante. Yo creo que ha sido una intervención muy llena de información, se han hablado de muchas cosas y han salido muchos temas y muy actuales. Y como es típico en el taller, hablamos un turno abierto de palabras por si alguien quiere intervenir. ¿Tú quieres intervenir? No. Creo que sí, pero... Pues adelante. Bueno, ¿qué tal? Primero que nada, mucho gusto, muy buena exposición. Yo, bueno, te quiero hacer algunas preguntas, o bueno, no sé, tú lo interpretarás como gustes, pero en lo que he estado investigando y he estado pensando mucho últimamente como que un gran problema que tiene la democracia, que es algo que abordaste un poco al final, es como el concepto de verdad, ¿no? Y que hay un debate en torno a quién tiene la verdad, algo que aprendí por el último libro del profesor Oscar, que me parecía muy interesante, era como esta idea del, bueno, el giro afectivo, que no sé si lo has manejado, que es como esta idea de, bueno, que viene particularmente del movimiento feminista, que esta idea de construir un poco las ciencias tradicionales, que en cierta medida promulgaban una verdad, ¿no? El liberalismo clásico, frente a otras verdades y otros puntos de enunciación, como un punto de apertura como hacia el debate en la verdad, ¿no? Eso me parece muy interesante y curiosamente cómo tal vez esta disputa por la verdad viene un poco más de movimientos que se podrían asociar a la izquierda, aunque a mí no me gusta ya mucho la dicotomía izquierda-derecha porque creo que no representa mucho la realidad, pero que en sí se asocia a la izquierda, como curiosamente ahora, hoy en día, entes o políticos que se consideran de derecha son los que ganan, ¿no? Como con esta disputa que, bueno, Oscar lo dice, creo que perfecto en su libro, el profesor Oscar, que dice que Donald Trump es el heredero no inesperado de la cultura o del triunfo de la posverdad, que viene como estos giros que transformaron el mundo, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, me pregunto, si bien me parece muy interesante, hasta qué punto podemos renunciar como a verdades duras para construir un espacio público sano. Y, o sea, no sé, estoy como en una duda que entiendo un poco el abordaje como al pragmatismo, pero hasta qué punto no me doy cuenta hoy en día que es algo que yo creo que todos hemos estado un poco sensibles, ¿no? Con el tema de pues, los archivos de Epstein y como que hay muchas verdades muy evidentes de actos muy inhumanos, muy crueles, y cómo no podemos ver a esas personas radicalmente como oponentes de la democracia. Es decir,
Yo siempre me he considerado de centro y bueno, y particularmente esto también como recomendación, si te gusta esta idea de los puntos medios, me recuerda mucho la frase de Russell a mucho de lo que dice Bobbio, ¿no? También en sus textos, que él también era un pensador muy de centro, pero hasta cierto punto digo, tal vez si es necesario para que la democracia se deje de pervertir, en vez de alejarnos de las verdades y creer más en un pragmatismo que en cierta medida, igual yo lo interpreté mal, me gustaría saber qué piensas, pero lo asocio con un relativismo moral un poco ahí de que es medio difícil construir lo que es bueno, lo que es malo, pero hasta qué punto eso no sería un error y nos conduce a simplemente darle más poder a los poderosos, que es lo que creo que está pasando con el caso Donald Trump, que si bien lo voy a repetir un poco para clarificar, que si bien de movimientos de izquierda se disputa la verdad, realmente las personas poderosas son las que terminan ganando este triunfo de la verdad en disputa. Pero bueno, espero no haya sido muy enredoso. Gracias. Voy a tratar de responder esto. Y si me olvido algo, me recuerda. Bueno, veamos. Hay algo cierto en esto de que las personas de izquierda, o bueno, solo algunas personas tienen este compromiso con la verdad y el debate racional. A mí me parece que esto tiene que ver con un elemento que estaba dentro del texto que les mandé, pero que no les puse ahora mismo, que tiene que ver con la influencia de las normas de grupo percibidas. Entonces, hay grupos sociales cuya identidad, o sea, los miembros de estos grupos, dependen del cumplimiento de ciertas normas sociales que se consideran parte de este grupo. Es decir, yo no puedo considerarme un liberal si yo no cumplo con ciertas expectativas de lo que yo considero que son las normas, la normatividad de lo que es ser un liberal. Entonces, una de estas es el debate racional como forma para llegar a la verdad. Entonces, hay personas que están inculcadas en estos valores, que les importa el debate racional y son más propensas a entrar en diálogo o dejarse persuadir a partir de una buena argumentación, pero hay otras personas que simplemente no tienen estos valores. Suelen ser personas más conservadoras, cuyas creencias vienen más de la costumbre, que vienen más de la tradición y no tanto como del ejercicio racional, o que no saben muy bien cuáles son las influencias que llevaron al establecimiento de estas creencias, que no van a ser tan fácilmente persuadibles. Entonces está la famosa frase de Rorty de tú no puedes convencer a un nazi de que está mal, porque simplemente ha sido adoctrinado en ciertos valores. Entonces hay unas personas que se van a dejar convencer más y otras no. Yo creo que una democracia sana necesita construir una identidad amplia en la que se tenga un cierto respeto por el debate racional como forma para llegar a la verdad. Bueno, este solapamiento entre el pragmatismo y el relativismo es una discusión que tengo bastante a menudo con Oscar. Bueno, primero, yo no diría que el pragmatismo se pueda entender como un relativismo en el sentido de que todo da igual, ni que la idea del pragmatismo sea que cualquier cosa puede ser verdad, sino como que dije, como que hay unos criterios igual de rigor que se tiene que seguir. Pero, como también dije, no hay que buscar soluciones a los problemas del presente yéndonos al pasado, no hay que aferrarnos a estas ideas que surgieron antes de la posmodernidad, de que había una verdad clara, correcta, que era como el proyecto de la Ilustración, sino como ver que, bueno, de pronto esta crisis al concepto de verdad objetiva ha generado un terreno en el que se puede imponer prácticas de posverdad en la cual la verdad es lo que me sirve a mí políticamente, que es como lo que ocurre en las prácticas populistas, como por ejemplo de Trump. Pero esto no quiere decir que la posverdad o el escenario de posverdad donde se cuestiona nuestra capacidad de acceder a una verdad objetiva implique siempre una falta de compromiso con la veracidad o con la honestidad. O sea, se puede entender la verdad como un compromiso o un hábito hacia intentar ser riguroso con lo que se dice o hacia intentar encontrar pues la respuesta que mejor explique las cosas, pero sin entenderlo de una manera esencialista, como que esto es la forma, esta es la verdad y la verdad no cambia y es algo que simplemente hay que revelar, sino que también se puede manejar un concepto de verdad que se ha construido y esto no le quita el valor.
porque a veces como que la relatividad se asocia al relativismo y aquí estoy haciendo una diferenciación entre ambos conceptos. El pragmatismo reconoce la relatividad, pero no cae en un relativismo. ¿Sí? Por favor, para salir en el vídeo. ¿Me dejé algo por fuera? No, todo bien. Gracias. Igual, muchas gracias por la exposición. Yo soy Luis Coyoc, soy mexicano. Yo estoy en el máster de estudios avanzados de Derecho Público, entonces tal vez mi planteamiento, mi abordaje o aproximación sea desde otra perspectiva, pero en estos temas que me parecen de sumo interés y bueno, también en el contexto mexicano, pero no lo reduzco a esto, a la situación en México en particular. Y un poco sería, y trataré de explicarme, es el vínculo de lo que acabas de exponer y del pragmatismo con el tema de la eficacia o eficiencia, uno como principio tal vez y el otro tal vez como criterio, y su vínculo luego, claro, con temas como la inteligencia artificial. Y doy un poco el contexto. A mí algo que me pareció interesante de tu exposición es esta idea de los requerimientos emotivos, ¿no? del pragmatismo. Y es que, claro, si uno ve cómo confrontar o cómo mitigar los elementos que propician el populismo y en las distintas dimensiones o categorías que señalabas, a ver, si uno lo aterriza en algún contexto en particular, pues diría, claro, esto se da desde, o la fuerza que tiene el populismo es desde las emociones, ¿no? Y esto lo ligo con este tema de la racionalidad o de la posverdad, o la verdad, ¿no? Y su discusión. Es que me parece que esta discusión de pronto no tendría impacto en la generalidad de las personas. O sea, en una discusión académica, intelectual, claro que lo tiene. Y ahora, permítanme contextualizarlo en el caso mexicano, porque la reforma constitucional en materia del Poder Judicial, o mal llamado el Poder Judicial, creo que en distintas ópticas se puede visualizar, y una de ellas es esto, es si le tratas de dar un discurso tremendamente racional, no tiene impacto frente a un discurso tremendamente emotivo, ¿no? Y esto puede derivarse de las consideraciones de a mí qué me importa la democracia o los valores de la democracia o sus riesgos si no veo un impacto en mi vida cotidiana. Entonces, de ahí mi pregunta de qué relación tiene esto con el tema de eficacia. Y luego, claro, si luego si esto lo integras con la inteligencia artificial y la comunicación y el discurso en los medios o en las redes sociales, donde, pues, si de nuevo usamos a Trump como ejemplo de populismo, porque yo estoy de acuerdo, ya se desdibuja la izquierda y la derecha en esto, claro, de pronto tienes un Elon Musk, ¿no? Y con gran poder en comunicación y donde se distorsiona también. Entonces, ¿dónde quedan estos elementos, no? Porque pareciera que la discusión racional, al menos en lo cotidiano, no guarda sentido, ¿no? Vale, no sé si me expliqué. Gracias. Te explicaste muy bien. Y es una cuestión muy importante lo que tú estás tocando y tiene que ver con algo que pone en cuestión el pragmatismo, pero que por temas de tiempo no he podido explicar aquí. Y tiene que ver con estas falsas dicotomías. Una es la dicotomía entre la racionalidad y la emotividad. Entonces, lo que dice el pragmatismo es como que las emociones surgen de algún elemento cognitivo o algunas creencias que nos llevan a cierta disposición emocional. Entonces, es un poco mentiroso cuando hablamos como de que hay una forma emotiva de hacer política y otra forma racional. Simplemente hay una forma de guiar las emociones mediante ciertas ideas. Por ejemplo, cuando hablamos de la racionalidad, parece que estuviéramos hablando, o sea, la racionalidad como desprendida de las emociones y como la forma más eficaz para atender los problemas sociales. A veces llegamos a conclusiones muy crueles cuando tomamos una postura que es puramente racional. Pero eso quiere decir que la racionalidad aquí está operando como un tipo de mecanismo de defensa para que nos ayude a tomar las decisiones que no queremos tomar porque tenemos alguna barrera moral que nos impide
que nos impide tomarlas, pero entonces sería una forma de disfrazar la emocionalidad que está detrás, o el elemento, la dimensión emocional, no sería algo puramente racional. Asimismo como las posiciones emotivas dependen de ciertas creencias que las motivan. Entonces yo no creo, y el pragmatismo no cree que haya esta división tan tajante entre racionalidad y emocional, sino que son dos cosas que interactúan entre sí y que están presentes en todas las posiciones. Y la otra parte, ¿me recuerdas un poco la otra dimensión de la pregunta? Bueno, y esto como desde el pragmatismo, el tema de la inteligencia artificial. Bueno, yo creo, o sea, no sé si con lo que te refieres al tema de la inteligencia artificial te estás refiriendo al tema de la tecnocracia o el tema del dominio de los expertos. Y donde se observa también, yo creo que el tema de amigo-enemigo, ¿no? O sea, a ver, pues va dirigida a la misma, o sea, si tienes cierto pensamiento, el algoritmo te refuerza ese pensamiento, ¿no? Entonces, sí. No sé, por ahí. Bueno, entonces lo que yo diría es que esto no es un fenómeno como mucha gente considera, que surge a partir de la inteligencia artificial, que la causa está en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es solamente un instrumento que ha amplificado lo que ya era una tendencia humana, que ya existían sesgos de confirmación a partir del propio grupo. Pero la inteligencia artificial además hace que nos ubiquemos en cámaras de eco donde estamos escuchando posiciones similares a las nuestras, que nos lleva a, si tenemos una posición radical, a confirmar que estamos bien con eso, a sentirnos más cómodos con nuestra posición radical. Entonces genera más polarización. Y igualmente con los filtros burbuja, que solamente accedemos a cierta parte del debate público y no a todo. Y esto también contribuye a la polarización. Y también, como mencioné anteriormente, a la forma pasiva con la cual nos interactuamos con la información. Pero esto no son cosas que hayan surgido con la inteligencia artificial, sino que las nuevas tecnologías están haciendo que se exacerbe, igual con las campañas políticas y el tono que toman ciertas campañas políticas y los medios de comunicación. Y no sé, que hay muchas campañas políticas que se construyen a partir de construir al otro como un enemigo. No sé, en Colombia ahora mismo, que es mi país, está Vicky Ávila, que es una aspirante a la presidencia de derechas, que está haciendo campaña política a partir del desprestigio a la figura de Petro, que es el gobierno de ahora, pero también al posible peligro que representa Iván Cepeda, que es el candidato del Pacto Histórico, que es el movimiento, que es el partido político de Petro. Entonces ahí tú ves como que con fines electorales se está acentuando intencionalmente este antagonismo entre grupos sociales, y por eso es que justamente digo que el populismo es tan peligroso, y todo esto se favorece con las nuevas tecnologías, pero nuevamente es algo que ya, o sea, que sus causas se remontan a aspectos más generales de la psicología humana y de las relaciones sociales. Bueno, pues yo quería comentar alguna cuestión. Bueno, ha sido una intervención con muchos temas muy interesantes. Lo primero que quería comentar es que lo has dicho, ¿no? Pero que el populismo es de izquierdas y de derechas. O sea, Trump se dice que es populista, pero Kirchner también se decía que era populista, y Milei también es un populista. Con lo cual, la manera de definir el populismo tiene que ir por, bueno, tú has dado una definición de lo de la élite y el pueblo. Bien, tengo dos bloques de preguntas. La primera, si el concepto de hegemonía nos une siempre a cosas positivas. O, por ejemplo, la hegemonía puede ser con cosas contrarias a los derechos humanos. Porque tú has hablado de hegemonía y has hablado de Trump. El concepto de hegemonía tiene que ver con aspectos que unen a la sociedad en aspectos positivos, o la hegemonía puede ser en aspectos negativos. Y segundo, esta es más difícil, pero también lo has mencionado, el papel de Carl Schmitt con el populismo. ¿No te parece que hay muchas cosas que comparten, por ejemplo, la Cloud y Move con
sobre la democracia parlamentaria, la democracia liberal. Al final, la democracia liberal está en cuestión por Carl Schmitt y por el populismo. Sí. Bueno, este es el primer bloque de preguntas. Primero, yo quiero aclarar que yo no soy experto en marxismo ni experto en Gramsci. Entonces, o sea, todavía es una parte de la investigación. Como digo, esto es una investigación que todavía está en progreso. Tengo que ahondar más en ello. Pero según como yo entiendo, la hegemonía cultural siempre es como el hacer pasar como el interés de un grupo por el interés de varios grupos para lograr alianzas y para lograr un tipo de coerción a partir de la dirección de la vida moral e intelectual. Entonces, si yo tengo esta definición, pues la hegemonía tiene un poco de connotación negativa. Claro que Mouffe y Laclau son personas que dicen como que puede promoverse una hegemonía en favor de la diversidad, en favor de los grupos de grupos sociales excluidos, de grupos discriminados o grupos que no se ven representados dentro de las instituciones políticas. Pero yo creo que hay algo de falsedad en esto. O sea, yo creo que esto es simplemente una apariencia de interés por estos grupos, o sea, por las demandas de estos grupos, porque le está dando cierto, como de lo que hablaba cuando explicaba el populismo desde el significante vacío, le está dando cierta, y el tipo de articulación política le está haciendo equivalencias que no necesariamente cuando llegue el partido político que tú estás apoyando, se va a traducir eso en medidas concretas que solucionen esas demandas sociales que ellos están exigiendo, justamente porque nunca dijeron cómo las iban a cumplir, ni dijeron concretamente en qué consistían, sino que mantuvieron todo de manera muy ambigua. Entonces, no sé, yo me inclinaría más a que la democracia, hay que entender la política como una lucha hegemónica, siempre es algo que va en contra del ideal de emancipación de los grupos sociales y de la libertad. Por otro lado, lo de Carl Schmitt, sí. Mouffe dice específicamente que su influencia es Carl Schmitt. La ontología política de Carl Schmitt, que desarrolla en el texto del concepto de lo político, en la que, por ejemplo, se dice que no sé, la estética tiene que ver con decidir entre lo bello y lo feo, que la moral tiene que ver con lo bueno y lo malo, y que la política es una forma de distinguir entre el amigo y el enemigo, es decir, el antagonismo es lo que constituye la política. Entonces Mouffe lo que dice es como trata de no parecer ingenua, y dice como que, bueno, entonces incluso si somos realistas y consideramos que esta es la política, en un intento de no padecer de ingenuidad, se puede diluir este antagonismo en agonismo. Entonces, esto quiere decir como que ya no interpretar al otro como una existencia, como una amenaza existencial, porque la distinción en Carl Schmitt es muy fuerte, ¿eh? El enemigo es el que consideramos que es válido darle muerte por preservar a nuestro propio grupo. Ella trata de diluirlo en una contienda entre adversarios políticos, y esto es problemático por lo que ya había dicho de la forma en la que se constituye la solidaridad dentro de los grupos a partir del antagonismo, y que esto socava los criterios afectivos, los requerimientos afectivos de la democracia. Pero sí, la influencia de Carl Schmitt es patente y explícita Y ahora voy por los clásicos. Primero, creo que has hablado de la democracia como forma de vida o como vida buena que tiene que afectar a la familia, el trabajo, la escuela. Bueno, esto es interesante, pero digamos que esto tiene que ver con el debate entre libertad negativa y libertad positiva, o la vida buena aristotélica y Rawls, digamos, la noción de vida buena, o sea, la separación entre lo público y lo privado del liberalismo. Digamos, si sobre eso hay alguna parte de alguna respuesta desde el pragmatismo, desde la noción de pragmatismo como democracia como forma de vida. Y segundo, dentro de unos meses vas a hacer el discussion de un seminario
donde se presenta mi libro en la Universidad de Barcelona y ahora soy el discussant de tu paper. Y vamos a debatir sobre este tema, pero me gustaría que saliera el tema. Y entonces te voy a hacer la pregunta, que supongo que saldrá también la próxima vez de otra forma, ¿no? Que tiene que ver con la democracia como forma de vida y el hecho del pluralismo. Es decir, eso que decía Kelsen de que la democracia está más asociada con el relativismo y la autocracia está más asociada con el monismo. Yo creo que tú crees en eso, pero ¿se puede ser objetivista y defender la democracia o es incompatible? Okay. Eso es un poco... Okay. Bueno, la primera parte, la división entre lo público y lo privado, sí. Yo creo que, y lo que yo decía, como que el proyecto de Dewey es un proyecto de democracia radical. Que eso, hay otros autores que también hablan de democracia radical, como Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, pero hablan en otros términos, como Oliver Marchand y toda esta corriente del postfundacionalismo, post-heideggeriano. Pero Dewey lo aborda de otra manera, y esta manera es extendiendo la democracia como algo más amplio que las instituciones políticas. Entonces esto es lo mismo que decir que estamos acabando con la división entre lo público y lo privado, o sea, porque lo privado tiene mucho que ver con lo público. Y a veces hablamos, y esto es una crítica que yo hago a la filosofía del derecho en general, como de libertad positiva y libertad negativa, pero no las ubicamos dentro del contexto en el que son posibles la libertad positiva y la libertad negativa. Es decir, esto parte de la idea de considerar al individuo como un ser aislado y no entender al individuo como un ser, como a la misma categoría de individuo, como algo que solo es posible cuando se tiene en cuenta en un contexto social más amplio. Es decir, uno solamente, o sea, la individualidad implica una diferencia con una generalidad o la existencia de un contexto social más amplio. Entonces, primero que todo, para que pueda haber libertad positiva y libertad negativa, tienen que haber otros requerimientos de un contorno social, de un contexto social que me permita a mí poder desarrollar esa libertad negativa y positiva, que para el pragmatismo o para Dewey, como lo dije anteriormente, sería la capacidad que tendría el individuo para explotar sus capacidades, algo muy parecido a lo que dicen Nussbaum y Amartya Sen, como que tiene que ver más con el desarrollo de capacidades y de su libertad. ¿Puedes repetir la segunda parte? Sí. Es el tema que hemos debatido, lo que hemos comentado antes sobre Kelsen, que dice que la democracia se asocia con el relativismo y no con el monismo, y que el monismo es más propio de autocracia. Entonces yo te pregunto, ¿y entonces un cognoscitivista no puede ser demócrata? Okay. O sea, o el pragmatismo se asume el relativismo, si prefieres responder a esta pregunta. El pragmatismo se asocia con el relativismo. Lo has contestado antes, pero... Ya. Okay, como ya hemos tenido esta conversación, yo considero que poner el debate dentro de estos términos es un poco jugar desde la cancha del objetivista. ¿Sí? Es como pensar que reconocer la relatividad implica no reconocer como un compromiso con determinado sistema ético o la misma defensa de los derechos humanos. Es algo que no se sigue necesariamente, porque yo podría entender los derechos humanos como el producto de una contingencia histórica, con el desarrollo de una cierta cultura a partir de las experiencias, de algo que nos ha favorecido como comunidad, como una respuesta a hechos históricos atroces que no queremos repetir, que para mí en verdad esa es la interpretación de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos surge después de la Segunda Guerra Mundial para evitar justamente la repetición de atrocidades y recuperar un poco la dignidad humana, o la humanidad, incluso en los conflictos bélicos. Entonces, también estaría ahí el derecho internacional humanitario. Pero entonces reconocer el compromiso y entender que esto es una contingencia histórica y respaldarlo no quiere decir que todo valga igual o que necesitemos que esto sea una verdad objetiva. Simplemente
Es algo que nosotros defendemos porque creemos en ello, porque nos ha ayudado, pero algún día podría ponerse en cuestión si nos sigue ayudando o no nos sigue ayudando. Pero por el momento hay muy buenas razones para decir que nos está ayudando. Entonces sí, sobre el monismo y el pluralismo. Entonces, yo creo que la creencia en un monismo moral y el pluralismo moral lleva a la constitución de hábitos diferentes, y esto es lo que yo trataba de ejemplificar con el ejemplo de Charlie Kirk y el concepto de verdad. Entonces es como que el monismo nos lleva más a poner los fines antes que los medios. Y eso es algo que a mí me parece problemático para evitar la violencia política y para evitar que cualquier medio violento o que suponga una vulneración de los derechos humanos sea aceptable para promover ciertos fines políticos. Mientras que el pluralismo, si nosotros reconocemos que no hay como una base o un fundamento en el cual podamos defender que una sola moral es la correcta, sino que lo hacemos a partir del inculcamiento de unos valores mediante el proceso educativo, y que realmente esto es lo que al final de cuentas va a persuadir a los demás. Y eso se relaciona un poco con la pregunta que había hecho el compañero anteriormente, de que, bueno, o sea, no solamente por medios racionales podemos convencer a todo el mundo. Entonces eso tiene que ver con la eficacia. Solamente las personas que afectivamente o que les hemos inculcado los valores de respeto por el debate racional, sobre las que podemos convencer. Entonces esto es ineficaz si no hay un proceso educativo anterior a esto, en el que se promuevan las cosas. Es decir, puede haber una democracia deliberativa en los que nos vayamos a persuadir los unos a los otros, pero porque hemos fomentado ciertos hábitos y cierta valoración positiva de este tipo de prácticas. Y bueno. ¿Alguna intervención más? Adelante. Nos queda un cuarto de hora. Has salir en la cámara. Sí, bueno. No, justo ahorita lo que acabas de mencionar, que creo que me conectó mucho, porque habías mencionado en tu presentación de que a veces, o sea, que la democracia es más como una forma de comunidad, pero hablamos mucho de sociedades democráticas cuando no practicamos valores democráticos, ¿no? Entonces lo miraban en las formas de organización de nuestra familia, en la escuela, en el trabajo, donde sí se establecen tal vez ciertos parámetros, pero ahora, a la hora de la hora, es todo menos democracia. Entonces, claro, luego venimos y le pedimos tal vez a una sociedad donde no, hay que preponderar esos valores democráticos sobre cualquier cosa, pero ellos, o sea, ¿en qué? Como si nunca lo hemos practicado. Somos, como mencionaste, como sujetos pasivos ante esto, ¿no? Entonces, con eso último que mencionaste, como es muy difícil hablar sobre democracia a personas que no están tal vez como socializadas al respecto, y me hace mucho ruido, digamos, en sociedades profundamente violentas, sobre todo los conflictos, tenemos el modelo Bukele, que ha sido tan cuestionado, pero al mismo tiempo tan aclamado por la población, de cómo se puede llegar, digamos, o sea, y como creo que en dos sentidos va mi pregunta. La primera es, ¿cómo se puede llegar a crear como esta educación tal vez un poco más comunitaria? De, hey, a ver, yo creo que si bien la democracia no es perfecta, pero tal vez es el mejor modelo a seguir. Y segundo, ¿de qué manera se puede hacer eso de forma generalizada con la población cuando no tenés del lado del poder político? Porque luego decís, yo voy a hablar de derechos humanos, yo hablo de democracia, pero ¿de qué me sirve si al final la gente no ve los resultados? Entonces, más bien como que te juega a la inversa, ¿no? Hablamos de este mundo ideal y utópico donde todos quisiéramos vivir, pero en la práctica y en la realidad vemos todo lo contrario. Entonces, tal vez sí existe como alguna forma, no sé, comunitaria de poder combatir eso cuando no tenemos del lado el poder político. Okay. Bueno, esto es una muy buena pregunta que toca otro tema que también se trata en la investigación, que también están tratando muchos investigadores tenemos un proyecto de investigación en la Universidad de Barcelona que se llama Democracia como forma de vida. Entonces tratamos de definir qué significa la democracia como forma de vida desde el pragmatismo, pero también desde otras corrientes del pensamiento.
Entonces también tratamos de pensar cómo sería una sociedad en la que hayan instituciones más democráticas, cómo sería una sociedad en la que se democratiza la familia, cómo sería una sociedad en la que se democratiza la escuela o el lugar de trabajo. Entonces hay muchos académicos pensando sobre eso. Por ejemplo, en el trabajo está Lisa Herzog, en el tema de la educación está la pragmatista Sarah Stitzlein en la Universidad de Connecticut, que habla, y voy a usarla a ella para responder a esta pregunta, habla de que las virtudes se establecen a partir de hábitos, de la constitución de ciertos hábitos. Entonces ella habla de la honestidad en los tiempos de la posverdad y los tiempos del populismo, en el que parece que hay una desconexión a partir de la creencia de la posverdad, de que no podemos hablar, o sea, no podemos llegar a verdades objetivas. Entonces lo que hay que hacer es usar la verdad como un instrumento político. Hay como un incentivo para no ser honestos. Pero entonces lo que tenemos que cultivar para evitar este tipo de resultados sería la honestidad dentro de las aulas de clase. Eso no quiere decir tener la verdad absoluta, sino tener un cierto compromiso con el rigor, hacer al estudiante, sobre todo a los niños en las escuelas, más comprometidos o más activos en el proceso de investigación, que no sea el profesor el que venga a decirle como que, ok, vamos a hablar de teorías críticas de la raza, entonces vamos a hablar de lo que pasó en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, sino, ok, pasó este acontecimiento histórico, su tarea es averiguar qué pasó aquí, hacer una interpretación, y después que todos los niños pues pongan esto en comunidad, en diálogos, que hablen los unos con los otros. Yo encontré que es por esto, yo encontré que es por esto. Y así vayan definiendo qué realmente significa, cuál era el problema, cuál constituía el problema y cuál era la solución para este problema. Un poco como lo que decía Dewey de la investigación social aplicada a las aulas, es a que el proceso educativo sea algo más activo. Sería una forma más democrática de una práctica más democrática dentro de las aulas, en la que no estarían estas jerarquías tan marcadas. O sea, siempre tiene que haber algún tipo de guía, por eso digo como que no es como, o sea, por parte del docente, no significa que todas las opiniones valgan lo mismo, pero que se debe fomentar más como la participación activa, la participación en la construcción de conocimiento y en el debate. Y lo mismo pasa o sea, esto no lo puedo responder yo, pero hay muchos académicos que están tratando de estudiar qué significa democratizar la familia, qué significa democratizar el lugar de trabajo. Y cada uno tiene sus propuestas sobre lo que significa esto. Pero nos une el horizonte de que hay que democratizar, de que esto no está ayudándonos a constituir hábitos y por ende virtudes. O sea, se trata como de que no podemos pretender fomentar algunas virtudes a partir de el convencimiento racional de que esto es bueno, sino de que la misma práctica social, cuando nosotros veamos que nos lleva, y esto se relaciona con tu pregunta de la eficacia, cuando veamos que nos lleva a resultados favorables, que nos lleva a una cierta utilidad, que nos mejora nuestra vida, que mejora la convivencia entre nosotros, vamos a entender que eso es algo valioso y nos vamos a esforzar por mantenerlo. Entonces, si nosotros empezamos a hacer esto desde las escuelas y vemos como que los estudiantes empiezan a relacionarse mejor entre ellos, empiezan a ser más activos a la hora de encontrar información, que también podría ser una posible respuesta a las dinámicas educativas que se ven afectadas por el uso de la inteligencia artificial en las aulas de clase, en las que ya no puede ser como que la pregunta o las tareas tengan que ser como responder a esta pregunta, porque simplemente lo puedo poner en ChatGPT, me da una respuesta, copio y pego y ya está, sino que lo que se evalúe sea el proceso investigativo y no como el resultado al que llegan los estudiantes. Entonces sí, o como que estas cosas, o sea, Dewey un poco dice como que estos virtudes, estos hábitos se van a considerar valiosos y se van a establecer a partir de la misma acción. Entonces también otra vez vuelvo a la idea de que el pragmatismo cuestiona muchas dicotomías que considera falsas, y una de ellas sería espérate, se me fue. Bueno, se me fue, pero bueno, una de las dicotomías sería, bueno,
No sé, queda una intervención, tenemos 8 minutos. La teoría y la práctica, perdón, la teoría y la práctica. O sea, no hay práctica sin teoría, porque toda acción implica al menos una teoría básica que nos lleva a decir como que con esta acción logro tal cosa. Yo pongo esto, yo pongo el termo en la mesa y lo apoyo ahí porque sé que no se va a caer y no se va a romper porque mi experiencia me ha dicho eso. Entonces hay algo que de pronto yo no estoy pensando en ese momento porque ya se ha constituido como un hábito, pero es una creencia que lo informa. Entonces así es lo mismo con todas las acciones que nosotros conducimos. Entonces hay gente como que dice como que, que esto es muy teórico, muy ideal o una discusión de académicos que no tiene ninguna repercusión en la vida práctica y no están así. Bueno, pues muchas gracias. Me tuve la oportunidad de leer lo que mandaste, me gustó un montón como la crítica, ¿no? Que es la primera lectura sobre todo la crisis democrática liberal, y diré yo como a todo el proyecto liberal en conjunto, ¿no? A la parte económica, a la parte social, o sea, como una crisis generalizada del liberalismo que estamos viviendo. Y me gustó la tesis que haces de hay una alternativa pragmatista viendo el problema de que el populismo sumado a la polarización catalizan aún más esta crisis liberal, ¿no? Y yo he tenido la oportunidad de leer también el libro este de Populism, Short Introduction, el que presentaste, y me acuerdo de un postulado que viene ahí, una cita que me acordé que hablaba de, y que creo que tú incluso la retomaste, que hablaba del populismo como un núcleo mínimo, que lleva, desde mi perspectiva, a justificaciones morales mínimas, ¿no? Como de respuestas sencillas a complejidades gordas. Sí. Y eso lo vemos en el populismo. Yo creo que es una de las características que tiene. Esto me lleva a mí a interpretar, quizás erróneamente, una forma de populismo de una manera más instrumental, como herramienta política, más que como justificación pública, que creo que hay distintos tipos de racionalidad, y una de ellas, para mí, es la instrumental, un poco medio economicista, que te lleva a puertos donde tú quieres llegar, como una herramienta política como tal, ¿no? Que una herramienta que a través de todo lo que tú problematizaste te lleva a entrar a la agenda pública probablemente. Sí. Eso para mí es positivo. Sí. Para mí el populismo de esta perspectiva, sí, como catalizador de minorías, de grupos no hegemónicos, sí, puede ser hasta antihegemónica el populismo, ¿no? Sí. Entonces no sé si tenemos que echar tan a la basura la idea del populismo como tal, desde esta perspectiva instrumental, ¿no? Pensando que yo creo que hay tres: es la racional instrumental, que es economicista, la que yo estoy presentando, una que es procedimental, y la última que es la racional práctica, que es esta kantiana, rawlsiana, que habla de la justificación pública. Entonces me genera esa duda, si realmente podemos echar a un lado nada más el populismo como tal, por las partes positivas que te expongo, ¿no? Que es un poco que politiza temas excluidos, que moviliza sectores excluidos, que promueve la movilización de agendas particulares de grupos minoritarios, y nada, eso. Gracias. Muy buena pregunta. Bueno, creo que tienes razón en el sentido de que el populismo, o sea, hay que entender que el populismo no surge de la nada. El populismo surge en un contexto, y si la gente asume lógicas populistas o estrategias populistas de política, es porque sirven. ¿Sirven para qué? Para el contexto de la democracia electoral. O sea, para tú lograrte elegir, es muy favorable el populismo al coger masas pequeñas de grupos sociales y volverlas una gran masa de electores, movilizarlos para tu causa electoral. Luego, si puedes resolver los problemas específicos de esa gente es otra cuestión, pero para hacerte elegir es bastante eficaz. El tema es si esto si el sacrificio que hay que hacer para lograrse elegir es asumible o no es asumible. Y yo creo que en las democracias, si queremos una sociedad democrática sana y que no se rompa en algún momento, como los lazos afectivos mínimos que tienen que haber para que esto no derive en una ruptura de la democracia, que
que el populismo no, o sea, que el populismo puede, o sea, que asumir esta posición conveniente del populismo para hacerse elegir puede llevar como consecuencia el fin de la democracia y una crisis democrática muy fuerte, y lo estamos viendo con Trump, lo estamos viendo que se está erosionando las instituciones políticas, que la Constitución ya no es un freno, que la rule of law o la limitación del poder político a partir del derecho ya no está siendo tan eficaz en Estados Unidos, y lo mismo va a ocurrir y está ocurriendo en otros países en los que hay un alto, o sea, en las que hay liderazgos populistas. Es verdad que lleva, o sea, que hace visibles a grupos sociales que antes no eran visibles en las instituciones políticas. Eso es algo que mencioné anteriormente, pero ¿a costas de qué? A costas de crear un antagonismo con otro grupo. Entonces, no sé, o sea, por eso yo digo como que hay unas razones legítimas por las cuales el populismo está surgiendo y que hay que atender a esas necesidades democráticas. Una de ellas es la que tú mencionas, eso, hacer visibles estas demandas sociales, de hacer visibles estos grupos, de que se reconozca el valor positivo de la diferencia y el pluralismo, pero esta estrategia genera polarización afectiva. Y el pragmatismo sería otra forma de lograr esto, en la que no se genera esa polarización afectiva, en la que no estamos pagando ese precio, que es un camino más difícil, pero de pronto el único camino que nos sirva, y de pronto el mismo ejercicio de la democracia es un ejercicio difícil y es un esfuerzo. Y lo fácil es no pensar y hacer reduccionismos y dar soluciones fáciles a problemas que son mucho más complejos, reducir los problemas. Pero si realmente queremos solucionarlos, o queremos tener mayor probabilidad de solucionarlos, tenemos que tratarlos en su complejidad. ¿Tiempo de pregunta? Soy 45. Muy rápida. Sí. Bueno, brevemente, si el pragmatismo, desde aquí, Sí. considera, o sea, la caja, o sea, el engranaje de la estructura del Estado democrático constitucional liberal, es decir, porque lo escucho ahorita, es como un poco replicar lo mismo, cómo sería diferente, como principio de las mayorías, respeto a los derechos humanos, Estado de Derecho, o sea, es el mismo como engranaje, o hay algunos cambios en ese ajuste. Ok, entonces vamos a citar un poco ideológicamente a Dewey. Dewey era un liberal, pero él era muy crítico del liberalismo del momento, y él hizo muchas de las críticas que hoy en día le hacen comunitarismo, o que hoy en día le hacen otras posturas al liberalismo. Él consideraba que el liberalismo estaba errado en el sentido de que atomizaba al individuo. Entonces hablaba de un liberalismo de un tono más social, en el que se entienda el individuo contextualizado, en el que se entienda, por ejemplo, la necesidad de esto que yo estaba hablando antes, de que haya un contexto social idóneo para que se despliegue la libertad negativa, la libertad positiva, que no se entienda al individuo como en contraposición a la sociedad, que no se entienda el interés individual como algo contrapuesto al interés colectivo, sino que se entienda como que es cuando se promueve el bienestar del individuo que tenemos una sociedad mucho más rica, mucho más libre, mucho más, donde hay mucho mayor bienestar. Entonces, sí, o sea, todo esto no es neutral, todo esto tiene una cierta influencia ideológica que yo diría que es liberal, pero es un liberalismo diferente al liberalismo tradicional, un poco más crítico con el mismo liberalismo. Bueno, pues no sé si es que estoy muy optimista, pero me ha parecido un seminario con mucho nivel y que todas las intervenciones han sido muy buenas, especialmente las del ponente. Y esperamos que dentro de unos años, cuando termine la tesis doctoral, presente la tesis doctoral en este foro, a que estás invitado. Y bueno, muchas gracias por la asistencia a todos los presentes. Les convoco para la próxima sesión, que será el 20 de marzo. Es una nueva sesión con Jorge Núñez, que viene de Reino Unido para hablar de disputas territoriales. Presenta el libro de Routledge, de disputas territoriales en las Américas. El 20 de marzo será una sesión presencial. Y pues muchas gracias a todos y... Gracias por la
preguntas muy buenas, todas muy pertinentes. Ay. Ya ves la vida. ¿Cómo te va? ¿Tienes clase ahorita, verdad? Ay, ahora no puedo parar la